Muy buenas noches, Dios los bendiga a todos. Es un placer para mí una vez más estar delante de ustedes y es un gozo compartir la palabra juntos como hermanos. Eh, es una gran bendición el poder cada día eh, confrontarse con la palabra y que Dios nos hable. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Quiero que ah, leamos un texto antes de comenzar y orar. En el capítulo 50 del libro de Génesis, en los tiempos últimos aún de José también. Dice la palabra de Dios, 50, capítulo 50, verso 24. Dice la palabra, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Bájale, por favor. Y entonces, hay algo muy importante que tenemos que entender hoy. eh, y José habla de que Dios nos va a visitar. De hecho, el tema es ciertamente nos visitará. Vamos a orar a Dios. Bendito Dios, te damos gracias. Bendito sea tu santo nombre, Dios, que en este tiempo, Señor, tú nos hables. Nos hagas, Señor, el poder entender tu palabra, que podamos ser confrontados con esa realidad y con lo que tú tienes para nosotros este día. Bendice nuestras vidas, Dios. Ayúdanos a entender cómo tenemos que vivir, Señor, cómo tenemos que hacer las cosas, cómo tenemos que cada día caminar en tu presencia. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Ciertamente Dios nos visitará. Y es algo que habían entendido, hermanos, Abraham, Isaac, Jacob y ahora José. Ese Dios que se había revelado a ellos de una manera especial tenía un propósito y no era solo que llegaran y se establecieran en una tierra física, aunque eso es lo que Dios les había dicho. Ahí es donde Él quería estar con su pueblo. Pero no era solamente que vivieran ahí una eternidad terrenalmente. Llegaría el tiempo en que ellos morirían. Estos hombres a los cuales Dios les dio su promesa, su palabra, un día morirían. ¿Y después qué? Entonces, a eso es lo que yo me voy a referir en este momento. ¿Con qué propósito Dios se presenta a ellos? ¿Y quién quiere ser ese Dios para ellos? Una eternidad. No solamente gobernados en esta tierra, sino en una tierra celestial, a donde ellos van a partir o partieron, y un día nosotros también estaremos en su presencia. Este Dios quiere ser un Dios eterno para todos aquellos que han creído en Él. Y ese de visitar habla exactamente de eso. No solamente que podamos tenerlo como un cuento de hadas en esta tierra y después nada pasa. No, hay algo más allá que Dios está preparando. Y bueno, pues vamos a comenzar desde el momento que Dios habla a Abraham. Quiero hacer un recuento ahora que ya vamos a terminar o que estamos culminando el día de hoy el libro de Génesis. ¿Y cómo es que Dios va revelándose a estos hombres y va haciendo este cumplimiento de su palabra? Y es necesario volver a leer Génesis capítulo 12 y voy a ir enfatizando algunos textos o algunas palabras que son importantes que podamos descubrir. Aquí en el capítulo 12, en el verso 2 y 3, le dice Dios a Abraham, y haré de ti una nación grande. ¿Qué dice Dios? Voy a hacer de ti una nación grande. Y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios está dando una promesa.
y está diciendo que Él va a bendecir en gran manera a Abraham. Y que esto que está haciendo Dios es algo que cumpliría y cumplió. O sea, prometió a Abraham y cumplió en los tiempos de Abraham. ¿Cómo lo hizo Dios? Ahora nosotros tenemos la palabra revelada y podemos saber a qué se refiere cuando le decía, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero en ese tiempo Abraham habrá entendido lo que Dios le decía en cuestión de lo que iba a ser al futuro. No lo creo. Pero llegó a saberlo, ya que Hebreos nos lo dice, que él esperó algo que no pudo ver, pero tuvo fe. Y en eso vamos a centrarnos un poquito, porque a pesar de que ellos no pudieron ver la venida de nuestro Señor Jesucristo, y que ahora nosotros, para el tiempo que tenemos, tampoco vimos a Jesucristo, pero creemos que Él estuvo y cumplió su palabra. Así también, de esa manera, hay una esperanza para los que hemos creído desde ese tiempo que Dios dio su promesa. Entonces, vamos a ir descubriendo poco a poco a qué se está refiriendo cuando Dios dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Tiene que ver con esa situación en la cual Dios los visitará. Sin duda. Sin duda Dios los visitará. Amén. Y bueno, vamos al capítulo 13. Capítulo 13 del mismo Génesis. 14. Está descolgado. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él. Perdón. Capítulo 13, verso 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Una vez más, Dios está confirmando esa palabra, esa promesa de dar esa tierra a Abraham. Capítulo 15, verso 7. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte heredar esta tierra. Dios le hace ver a Abraham que lo sacó de un lugar donde él estaba, pues a lo mejor cómodo, un lugar donde él tenía futuro, tenía visión, tenía proyectos, y de ahí Dios lo saca y lo lleva a un lugar, diríamos nosotros ahora, un lugar mejor. Pero si él lo viera y él se lo pudiera plasmar, que le iba a ver ir como le fue, o que iba a padecer, o que iba a tener todas las situaciones por las cuales él pasó, él diría, yo creo, no voy. Sin embargo, él creyó a Dios y empezó a caminar. Y Dios empezó a cumplir esa promesa. Aunque él no pudo ver esa tierra, Dios en varias ocasiones le dijo, esta tierra yo la daré, esta tierra yo la daré a tus descendientes, a pesar de que él no tenía hijos. Y de hecho primero pasaría el primer proceso. O sea, el primer proceso era crecer y multiplicarse, porque no tenía prole. ¿Y en qué mejor lugar? ¿Dónde iba a cumplir esto Dios de que ellos se extendieran en gran manera? En Egipto. Génesis capítulo 15, verso 13. Dice la palabra. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Imagínense, 400 años. Sin embargo, era una promesa que Dios estaba dando a Abraham y Dios cumpliría. Y Dios lo hizo. Capítulo 17, verso 1 y 2. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí, sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera.
una y otra vez lo repite para que quede claro que Dios es el que lo va a hacer. Verso 7 del mismo capítulo 17, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo. Mire, esto es muy importante. Para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y entonces empezamos a saber con qué propósito Dios estaba llevando o llevaría a toda esta nación que se multiplicaría en Egipto a ese lugar. ¿Con qué propósito Dios quiere que este pueblo pueda establecerse en Egipto y pueda crecer creyendo que ese Dios estaría ahí para ellos, pero ellos estarían para su Dios? Y dice el verso 8, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. Y una vez más, mire, y seré el Dios de ellos. Esto es una clave muy importante. No quería solamente Dios que se establecieran en ese lugar y se extendieran en gran manera, sino Él deseaba que ese pueblo fuera suyo y ellos aceptaran a Dios como su gobernador, como su Señor. Ellos pudieran hacer eso. Sin embargo, a la larga de la historia vamos viendo muchas decadencias en ellos y pues consecuencias también. Pero ese era el punto empático. Seré su Dios y ellos mi pueblo. Ciertamente Dios los visitará. Ciertamente Dios los visitó y esto se cumplió. Se cumplió en Abraham, se cumplió en Isaac. Génesis capítulo 26. Verso 1 al 4, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Ahora hablamos de Isaac. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero. Esta palabra también es importante. Habita como forastero, porque esa tierra solamente será por un tiempo. En esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Una vez más se lo confirma. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré tu descendencia a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Una vez más esta palabra, que también Abraham se lo había dicho, simiente, no solamente estaba hablando de algunos de los descendientes físicos que nacieron de Abraham, Isaac, Jacob, sino vendría al futuro el Mesías. Este simiente lo vamos a ver más adelante que se refiere al Mesías. En Jacob también lo vamos a confirmar, capítulo 31, verso 3. También Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. ¿Pero dónde tenía que estar? En la tierra de sus padres. ¿Cuál era la tierra de sus padres? Canaán, donde Dios los llevaría y donde Dios los llevó. Verso 13, ahí mismo, en el capítulo 31 de Génesis, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Una vez más Dios le confirma a Jacob, es necesario que regreses al lugar que yo había prometido. Capítulo 35, verso 9 al 12, en Génesis una vez más, dice la palabra, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto a Padan Aram y le bendijo y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no serás más llamado tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate,
una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que yo he dado a Abraham, a Isaac, ahora habla de dos, a Isaac, Abraham, le daré a ti y a tu descendencia después de ti, daré la tierra. Una vez más confirma esa tierra, pero como les digo, no quiero enfatizar tanto la tierra. Sin embargo, Dios había dicho dar esa tierra. Y es necesario ver no solamente a qué se refería Dios con que, como les digo, esa tierra estuviera allí presente delante de ellos, sino que el Dios estaría con ellos. Es el Dios que gobernaría sus vidas. Y Él estaría ahí para siempre. Al final del tiempo de Jacob, capítulo 47 de Génesis, verso 29, mire lo que dice él. Dice, llegaron los días de Israel. Habían llegado los días de Jacob, su muerte. Jacob y Israel es la misma persona. Y llegaron los días de Israel para morir. Y llamó a José su hijo y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, donde no quería quedar Jacob, en Egipto. Mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. E Israel dijo, júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. No quería quedarse aún ahí en Egipto. ¿Por qué? Porque Dios sabe, más bien él sabe que Dios ciertamente los visitaría. Por eso es que él quiere estar aún allá en sus huesos, en el lugar donde Dios los visitara después de 400 años que iban a estar esclavos en Egipto. Capítulo 48, verso 21. Y dijo Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra, a tierra de vuestros padres. Capítulo 49, verso 29. Les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo. Es lo que dijo Jacob. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón, el Eteo, para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham, a Sara su mujer, allí sepultaron a Isaac y ahí a Rebeca su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de él. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. No solamente en el lugar en el cual sus padres estaban como tal, porque realmente ellos habían entendido que había un lugar mejor todavía. Y era ser reunido con ese pueblo, que el más en otro tema veremos, es el pueblo de Dios. Y que al fin de cuentas un día también estaremos en ese lugar, junto con los hermanos que creyeron. José también había entendido esto. Capítulo 45, verso 5 de Génesis, verso 5, 45:5, y ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José empezaba a entender esto, que Dios lo había llevado con un propósito de ese lugar. Verso 7, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Después de la muerte de Jacob, hermanos, sus hermanos de José tienen temor de que José cambie, ahora ya muerto su padre, pero, pero no, él sigue el camino, pero él sigue el camino de sus padres y la dirección de ellos, como ellos lo creían.
En el capítulo 50, y esto lo vamos a corroborar, para saber por qué José verdaderamente tenía esa misma perspectiva. Capítulo 50, verso 20, dice así la palabra de Dios. Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo, lo que habíamos visto, ¿no? Ahora pues no tengáis miedo, y yo os sustentaré y a vosotros y a vuestros hijos. Así lo consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Mire, y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijos de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir. Es algo natural también de él, también va a morir. Pero mire, dice, mas Dios ciertamente os visitará una vez más y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Qué sabía José? Lo mismo que también ellos sabían. Entonces, dice el verso 25, hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, ¿vale? Y haréis llevar de aquí mis huesos. Él también pide no quedarse en Egipto. ¿A dónde quiere ir? Al lugar que Dios había prometido. ¿Por qué? Porque Dios los visitará. Y no perdamos el principal propósito que vimos al principio. Dios quería establecer un reino ahí con él. Él ser su Dios y ellos su pueblo. ¿Hasta cuándo? ¿Solamente al tiempo que ellos murieran en ese lugar? No, eternamente. En la eternidad con Dios. Dice el 26, y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto, según las tradiciones egipcias, pero solamente hasta el tiempo en que ellos salieron de ese lugar. ¿Por qué le digo esto? Éxodo capítulo 13. Éxodo capítulo 13, verso 19. Cuando ellos tienen que salir, mire lo que pasa. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual habían juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Esto se cumple. Imagínense, qué felicidad para José el poder saber que él va al lugar que Dios había prometido. Y no solamente ahí, en Josué capítulo 24, Josué 24, verso 32, también a los últimos tiempos, dice, y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Ahamor, padre de Siquem, por 100 piezas de plata, y fue posesión de los hijos de José. ¿Esto se cumple? Bueno, lo que él había pedido se cumple. Dios los visitaría, Dios los visitó. Y aún todavía en los tiempos en los cuales entran y se posicionan y viene el periodo de los jueces y bueno, nuevamente son llevados a Babilonia. Pero Dios estaba cumpliendo todo esto. Por eso hay algo más que solo la tierra, que, que pudieran posicionar como algo físico solamente. Y quiero volver a regresar en Génesis capítulo 17 para volver otra vez a reafirmar este texto que habíamos leído al principio, 17, 7 al 8. Eso es algo muy importante, por eso es importante volverlo a reafirmar. Y estableceré mi pacto, dice Dios, entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, y en tus generaciones, por pacto perpetuo. O sea, algo que no se acaba. ¿Para hacer qué? ¿Qué es lo que deseaba Dios? Ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti, a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua. ¿Para qué?
y seré el Dios de ellos. Esto es algo muy importante que no se nos tiene que olvidar. Y esta visita entonces tiene que ver con la promesa inicial que Dios había dado a Abraham. Pero me gustaría que lo viéramos en el Nuevo Testamento, en Gálatas, capítulo 3. Vamos a Gálatas. Verso 8, dice la palabra de Dios. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Qué buena nueva le dio a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Pero ¿a quién se refería realmente? Verso 14, no voy a leer todos los textos por tiempo, pero mire lo que dice el verso 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase ¿a quién? A los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Una vez más, estamos afirmando esto, verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Amén? Entonces, esto es lo que ellos pudieron ver. O sea, vieron en el futuro. No lo pudieron palpar, no lo pudieron tener frente como tampoco nosotros pudimos ver a Jesús, pero lo creemos. Y así como ellos creyeron al futuro y nosotros en el pasado, también Dios tiene esta promesa también para los que creen ahora. Y es una promesa que estará en la eternidad y en el propósito de Dios para todos los que creen. Hebreos capítulo 11, si vamos un poco adelante, aquí nos lo dice un poco más claro. Esta es la fe de los hombres de fe, los hombres que creyeron. ¿A qué creyeron estos hombres? Exactamente a estos que estamos viendo, que Dios los visitaría con un propósito. Capítulo 11, verso 8, mire cómo dice, por la fe Abraham, siendo llamado, ahora ya lo vemos nosotros en el futuro, y vemos que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había recibido como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. ¿Cómo habitó? Como extranjero en la tierra prometida. Como en tierra ajena, morando en tiendas, igual aquí está diciendo que Isaac y Jacob también en tiendas, como extranjero, coherederos de la misma promesa. Y el verso 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Dónde está esta ciudad que tiene fundamentos? Y que es el arquitecto y constructor es Dios. Bueno, pues ese es el lugar especial que Dios tiene preparado para los que creen. Y no le voy a poder hablar de ese lugar, ya que pues aún todavía nos falta tiempo para llegar. Pero así con ese mismo anhelo que ellos esperaban, ese lugar, hermano, nosotros también tenemos que creerlo y esperar. Si en este momento yo le preguntara, ¿qué le gustaría más? ¿Estar aquí en esta tierra aún todavía un tiempo, pasando esta pandemia, o estar una eternidad con Dios? ¿Qué decidiría usted? Y bueno, a lo mejor ve a sus parientes, ve a sus hijos, ve a sus nietos, no sé, y diría yo me quedo aquí otro tiempo más. Pero esa es la carne, ese es pues algo que no podemos desprendernos de ello. Y no que yo sea muy espiritual, porque yo también anhelo ver descendencia. Pero algún día Dios nos llamará a su presencia y estaremos ahí. Y tendremos que gozarnos de estar ahí. Y más que esto, que nuestra descendencia también pueda creer esto y que pueda ver como nosotros ahora vemos. Capítulo 11, verso 22.
Por la fe José, mire cómo José, al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. ¿Por qué? Por fe. O sea, por lo mismo que él creía y creyeron sus padres y que esto se cumplió. Pero qué importante es, hermanos, realmente, y digo ya por falta de tiempo, yo quisiera hablar del carácter de José, pero yo no sé si usted notó cuando leyó en el capítulo 50, del capítulo 1 al verso 11, cómo aún impactó la vida de José en la vida de los egipcios. O sea, cómo cuando él salió con el tumulto del féretro hacia el lugar que iba a enterrar a su padre, cómo lo siguieron líderes, sacerdotes, principales de Egipto, cómo fue impactante, aún llegando allá en la tierra de Gosén, cómo aún los de Canaán dicen, ¿y estos egipcios qué traen? O sea, se ve que era mucha gente la que seguía a José. Y no porque fuera el gobernador como tal, sino que sencillamente era un hombre que se había ganado el respeto de la gente. Y yo me pregunto, ¿cómo estamos siendo nosotros como cristianos alrededor nuestro? Realmente la gente no que nos respete como tal, sino que o que nos honre o que hable bien de nosotros, porque bueno, por Cristo seremos vituperados cuando hacemos la voluntad de Dios, pero que no hablen de nosotros cuando hacemos cosas malas y entonces nos sintamos orgullosos. No, al contrario, apenados de saber que no estamos siendo de testimonio alrededor nuestro. Ciertamente Dios nos visitará. Dios nos ha visitado. Dios ha cumplido esa parte y ahora nosotros estamos en el lugar especial, en el reino de Dios, estamos caminando en esta tierra y tenemos que vivir como tal. Tenemos que mostrar realmente que Dios nos ha visitado a nosotros también y que Dios cumplirá esta palabra en nuestras vidas, de llevarnos un día a la eternidad con Él. Ese es nuestro propósito, hermano. Eso es lo que anhelamos un día, el poder terminar estos tiempos en esta tierra y que podamos dormir en paz y podamos vivir una eternidad con Dios. Bueno, pues eso se lo dejo de tarea y que podamos realmente eh, cada día conducirnos como a Dios le agrada y pedir dirección a Dios para glorificar su nombre. Dios le bendiga. Voy a hacer una oración y concluimos. Bendito Dios, gracias por tu palabra, Señor. Queremos ser ese pueblo, Señor, que se ha establecido en tu reino soberano y que aceptamos tu soberanía en nuestras vidas, caminando como tú quieres, no como nosotros queremos. Cada día, Señor, confróntanos con la realidad, confróntanos, Señor, con las cosas que estamos haciendo mal y que podamos corregirlas y podamos vivir, Señor, agradando tu santo nombre. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Que tengamos la misma visión, Señor, que tuvieron Abraham, Isaac, Jacob, José, los hombres de Dios que caminaron, Señor, creyendo que no solamente es quedarse en esta tierra, sino ir más allá, donde tú tienes un lugar especial para los que te aman. Te damos gracias. Amén. Dios les bendiga.